La ciencia no conoce país, porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Y Martí, nuestro héroe nacional, escribió: donde yo encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la vida del mundo, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en la verdad y la música del árbol, y su fuerza y sus amores, en lo alto del cielo, con sus familias de estrella, y en la unidad del universo, que encierran tantas cosas diferentes y es todo uno. Inspirados en la necesidad de investigar la cooperación médica cubana, de conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de la San Carlos y la Asociación de Egresados de la ELAN, celebramos hoy una nueva edición de su tradicional Jornada Científica Nacional, dedicada este año a crear conciencia sobre la importancia de apoyar el modelo incluyente en salud como política de desarrollo del sistema de salud pública de Guatemala. Se encuentra presente entre nosotros doctora Nancy Ingrid Pesarosa, del segundo nivel de atención, Sistema Integral de Salud. Licenciada Mónica Flores, subdirectora de Servicio Social de Secretarías de Obras Sociales de la esposa del presidente. Doctor Mario Salazar, profesor de Epidemiología, coordinador del Doctorado de Salud Pública de la Universidad de San Carlos. Licenciada Gloria Serrano, Programa de Discapacidad del Ministerio de Asistencia Social de Guatemala. Doctora Gillian Jiménez Espósito, Coordinadora Nacional de la Brigada Médica Cubana en Guatemala. Doctora Elisa Catalina Juárez, representante de los egresados del ELAN. La jornada se desarrollará inicialmente mediante el trabajo en comisiones, que sesionará en 5 salones, presididos por los siguientes tribunales. Tribunal 1, presidente Dr. Orlando Díaz Gómez, secretario Dr. Ciro Osmar Núñez Mesa, vocal Sonia Rodríguez Núñez, vocal licenciado Jorge Martínez Cruz. Tribunal número 3, doctora Andrea Ovalle Díaz, secretaria licenciada Alina Pérez Chávez, licenciado vocal licenciado Rodolfo Valdés Carlis. Tribunal número 4, presidente doctora Mercedes Llano Montané, secretario doctor Carlos Mendoza Hernández, vocal doctora Maida Armas López. Tribunal número 5, presidente licenciado Juan Ramón Vázquez Canga, secretario doctora Raida Castañeda Marín, vocal doctor Raúl Verdecia Saborí. La distribución de ponentes por comisiones se encuentra en el programa del evento, entregado en la acreditación. Es importante destacar
que el tiempo para cada exposición no excederá de 10 minutos. Terminado el trabajo en comisiones, tendrá lugar en este mismo salón un panel de clausura. El doctor Oscar Barreneche Sarmiento, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Guatemala, abordará el tema Estrategia de acceso y cobertura de salud universal en las Américas. El doctor Juan Carlos Verdugo Urejola, viceministro de Política Estratégica y Desarrollo Institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, abordará el tema Situación actual y nuevos retos del modelo incluyente en salud. Doctor Mario Herrera Castellano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abordará el tema Formación de los estudiantes de ciencias médicas en Guatemala con una visión salubrista en apoyo a la estrategia de desarrollo planteada en el modelo incluyente en salud. Doctor Jorge Rafael Espada, decano de la Facultad Mariano Gálvez, abordará el tema Formación del recurso humano en apoyo al modelo incluyente en salud. Doctora Gillian Jiménez Espósito, coordinadora de la Brigada Médica Cubana, presentará el tema Semejanzas y diferencias del modelo incluyente en salud y el programa de medicina familiar en Cuba, fortaleza de la cooperación cubana para facilitar el impulso del modelo incluyente en salud. Posteriormente, se realizará la relatoría de los trabajos en comisiones por parte de la licenciada Suali Ruiz Morera y la clausura de este evento estará a cargo de la coordinadora nacional, doctora Gillian Jiménez Espósito. Con esta frase de José Martí, damos por inaugurada la 15 Jornada Científica Nacional. Bienvenidos todos. A continuación, el doctor Freddy de Mata va a explicar cómo se realizará la transmisión en vivo de la Jornada Científica Nacional. Y a continuación le damos la palabra al doctor Mario Herrera Castellano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la San Carlos. De Ciencias Médicas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, grande dentro de las del mundo. Para mí es un honor que tan distinguidos personajes nos acompañen esta mañana en esta actividad en la que pretendemos forjar y fijar cuáles son las líneas estratégicas que se requieren en este país si queremos avanzar con el siglo XXI. Quiero agradecerle muy especialmente al señor embajador su presencia, su colaboración, a todos ustedes médicos de la Brigada Cubana. Como guatemalteco, como decano de la Facultad de Medicina, me siento profundamente agradecido por la labor que ustedes hacen, que muchas veces no es reconocida y que ustedes la realizan de una manera sosegada y silenciosa, pero que ha sido de beneficio para cada uno de los guatemaltecos que han tenido la oportunidad de que ustedes los atiendan. Le quiero dar también la bienvenida al señor viceministro de Salud Pública, Juan Carlos Verdugo. Le reitero nuestro mayor interés y voluntad expresada en apoyarlo en las políticas que está tomando el Ministerio de Salud. Yo creo que el camino es el correcto y en ese sentido nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos creemos en el modelo incluyente en salud. También un saludo muy cordial para el señor delegado internacional, representante de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Oscar Barreneche, bienvenido, esta también es su casa, y con la doctora Gillian Jiménez, con quien hemos entablado pues una amistad muy cordial. Le agradecemos todo el esfuerzo por realizar
esta actividad y estoy seguro de que será un éxito total. Así que, sin más, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Médicas. Le dejo la palabra a la maestra de ceremonias para que continúe con este panel foro. Antes de que hable, si me olvidaba, pero es que lo tengo a la par, porque somos grandes amigos. El señor ex vicepresidente de la República de Guatemala, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez. También quiero saludar, por ahí está el doctor Roberto Orozco. No te miro, Roberto. Allá estás. Decano de la Universidad Panamericana. Y yo creo que es un signo muy alentador de que ahora los decanos de las facultades de medicina estemos trabajando de forma cordial y colaborativa, y que en nuestra reunión priven siempre los intereses nacionales, porque sabemos que lo que necesita Guatemala es salud, pero también necesita educación, y esa es responsabilidad de todos nosotros. Gracias. Buenos días, señor vicepresidente Espada, señor viceministro Verdugo, doctor Herrera, decano de la facultad, doctora Gillian, coordinadora de la Brigada Médica Cubana, colegas, amigos, muy buenos días. Estoy particularmente complacido y tengo el honor de haber sido invitado a esta jornada científica de la Brigada Médica Cubana. Le agradezco a la doctora Gillian y a todo el equipo de la Brigada Médica Cubana de la Universidad de San Carlos por la organización de este evento. Como la doctora Gillian lo mencionó tal vez antes, he tenido el placer de trabajar y de colaborar de manera profesional en el pasado, cuando trabajaba con la Organización Mundial de la Salud en otros países, en África y en Asia, y más recientemente en la República de Timor-Leste o Timor Oriental, en donde participé la última vez en diciembre del 2015 a la jornada científica organizada por la Brigada Médica Cubana en ese país. Tengo un enorme respeto por el trabajo mundial que han hecho los miles y miles de médicos cubanos salvando la vida de millones y fortaleciendo los sistemas de salud en tantos países. Por eso, cuando la doctora Gillian me invitó a participar representando la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que odio hablar en público, y voy a presentar la historia de cómo se desarrolló y cómo se consiguió la firma de esta estrategia regional sobre el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud en nuestra región en las Américas. Esto, para los que no son salubristas, y creo que hay muchos internistas y muchos médicos que hacen investigación operacional, les puede parecer de pronto no muy apasionante, pero lo que voy a contarles aquí es una historia que llevó bastante drama. 14 y fuera adoptado por todos los países miembros de la región. Y por eso deberían haber muchas otras personas que pudieran contarlo con todo el drama. Yo desafortunadamente no me encontraba en esta parte del mundo, pero el estar aquí hoy contándoles la historia de esto es motivo de orgullo, es uno de los motivos de orgullo por los cuales estoy muy contento de trabajar en esta organización en la que trabajo hoy. La siguiente. Voy a abordar el tema dando un corto panorama histórico para contextualizar la situación en la que nos encontramos en el momento en que la estrategia fue adoptada en el 2014. Seguidamente hablaré sobre un corto diagnóstico de algunos de los elementos fundamentales que motivaron el desarrollo de esta estrategia. Seguidamente les daré una corta introducción de los cuatro ejes estratégicos de la estrategia regional, y finalmente
hablaremos sobre la perspectiva en el contexto actual de esa estrategia. Siguiente. Dentro del panorama histórico hay que situar en el siglo XX, básicamente a finales del siglo XX, en donde se encontraba el mundo alrededor de 1978, cuando se lanzó la iniciativa de la salud para todos en el año 2000, Health for All in the year 2000, o la Declaración de Alma-Ata. Esa declaración por la OMS fue un hito en salud pública y por la primaria de salud en el acceso y la cobertura de la salud para el bienestar y la salud para todos. Sin embargo, ustedes se acuerdan que en esa época vivíamos aún todavía bajo un mundo bipolar, en donde había dos conceptos o dos conceptualizaciones distintas con respecto al mundo. De un lado estaba el mundo comunista con la aproximación socialista y del otro lado el mundo capitalista. Hay que mencionar que poco después de la declaración de Alma-Ata, el concepto que existía o que había sido prevalente a lo largo de todo el siglo XX de un Estado benefactor empezó a sufrir una crisis, igualmente que los sistemas de seguridad social. Y todo esto llevó, en el momento en que el muro de Berlín cayó y el derrumbe del sistema comunista, nos encontramos casi de la noche a la mañana en un mundo en que el sistema capitalista completamente ganó, en una hegemonía del sistema capitalista. Esto motivó después, en los años 90, esto afectó las reformas de salud, y las reformas que se propusieron en ese momento estaban muy orientadas hacia la ley del mercado económico y la introducción de muchos modelos y mecanismos, bastantes de ellos eran basados en el modelo privatizado. No se puede olvidar que el mundo se ha movido hacia la globalización, el mundo es cada vez más pequeño y ha habido transiciones demográficas fundamentales, el crecimiento acelerado de la población, la urbanización de los países y el envejecimiento de nuestras poblaciones. Eso tiene todas implicaciones fundamentales en salud pública y para los sistemas de salud. Al mismo tiempo, habían paradigmas en los que se decían que los países en vía de desarrollo sufrirían sobre todo enfermedades transmisibles y los países ricos sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles. Ha sido completamente destruido, porque hoy sabemos que países como Guatemala... Y seguido de esto, al mismo tiempo, nos hemos dado cada vez más cuenta del impacto enorme que tiene el ambiente, el impacto enorme del medio ambiente y ecológico, que realmente hoy sabemos es abrumador y estamos pagando las consecuencias, por ejemplo en Guatemala, en el corredor seco, del efecto del fenómeno del Niño, la sequedad, eso solamente para mencionarles un ejemplo. Entonces, este contexto, hoy en día nos encontramos, por supuesto, no debo olvidar mencionar en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue como una retoma de una cierta solidaridad, pero que tenían una visión bastante estrecha con respecto a salud. Se limitaba a la mortalidad materna, a la mortalidad infantil y a 3 enfermedades transmisibles. Sin duda ayudaron, pero claramente no era una visión integral. Y hoy en día nos encontramos en un contexto post-ODMs, en que en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, o lo que se llama la Agenda 2030, le damos una visión mucho más integral a la salud como parte integral del desarrollo humano. Siguiente. Cuando hablamos del diagnóstico que motivó la estrategia regional, siguiente. Primero hay que reconocer los avances que sí se han obtenido. Muchos de ellos, y aquí estoy mostrando, por ejemplo, la evolución que se ha sufrido en los últimos años con respecto a la mortalidad materna. El punteador rojo es América Latina y el punteado verde son los países menos desarrollados. Es importante que cuando empezamos a hacer un análisis más detallado por país y por región dentro de los países, nos damos cuenta que hay desigualdades sustanciales en esa reducción.
Y en esta gráfica vemos regiones con poblaciones nativas en Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Y como ustedes ven, entre Chile y Bolivia hay diferencias sustanciales en la mortalidad infantil, pero inclusive dentro de los mismos países, en cada país hay inequidades. Esto es para fortalecer la idea de que el desarrollo económico per se, por sí solo, no sirve o no es suficiente, no es que no sirva, no es suficiente para mejorar y proveer, garantizar el acceso a la salud y el bienestar en todas las poblaciones. En el reporte de desarrollo humano del año pasado de Guatemala, en donde la economía continúa a crecer a un ritmo decente, pero al mismo tiempo la pobreza aumenta y la clase media disminuye. Eso nos dice que el desarrollo económico, de nuevo, por sí solo, no es suficiente para garantizar el acceso y la cobertura universal de salud. Siguiente. Otro ejemplo bastante diciente es que se han logrado en educación. Esta gráfica nos habla de la culminación o el porcentaje de culminación de educación secundaria en jóvenes en los últimos 20 años, 15 años. Y lo que vemos es que se ha mejorado, pero aquí vemos el gap, la brecha entre el quintil más alto de los ricos o de la gente que tiene más recursos y el quintil más bajo de los más pobres. Y vemos que en la última diferencia, en la última indicación aquí, 80% de los jóvenes en el quintil más alto pudieron terminar los estudios secundarios, mientras que solamente el 34% en el quintil más bajo. Y es notable en esta gráfica que incorpora datos desde 1997 que esa brecha no disminuye. En todos los grupos ha mejorado, pero la brecha y la diferencia no disminuye. Siguiente. Un aspecto importante cuando hablamos específicamente de los sistemas de salud en los países en Latinoamérica, tenemos que hablar del concepto de segmentación y fragmentación. A la izquierda vemos el ejemplo de Argentina y a la derecha vemos el ejemplo de Paraguay, en donde básicamente aquí trata de darse una gráfica con respecto a quién está dando los servicios de salud a los diferentes grupos de población. Y vemos que hay diferentes, eso no se alcanza a leer en la gráfica, pero vemos que hay diferentes proveedores y hay diferentes fuentes de financiamiento. En Paraguay es mucho más grave que en Argentina, en esta gráfica. La segmentación se define como grupos de población que tienen acceso a diferentes servicios, a diferentes proveedores, usualmente muy especializados. La segmentación, por ejemplo, es el sistema de seguro social que le da servicios médicos a los que contribuyen. El otro segmento más importante pues, es el servicio del Ministerio de Salud Pública, que le da a los otros que no están empleados. Pero también pueden encontrarse en muchos países hay sistemas de seguridad social privados y esos distribuyen a la segmentación. Como ustedes imaginan, la segmentación aumenta las inequidades, no disminuye las inequidades. La fragmentación es la convivencia de muchos diferentes proveedores de salud en sistemas que no están coordinados, que no están integrados en servicios de salud. La fragmentación aumenta las ineficiencias, porque en la medida en que no todos forman parte de una red de servicios, los costos y las ineficiencias aumentan. Esta gráfica, por supuesto, no es para que la veamos en detalle, pero solo para mostrar que un gran problema que tenemos en la región de las Américas en comparación con otras regiones del mundo es el problema del gasto de bolsillo de salud. En las Américas el promedio en este momento está alrededor del 32%, 33%, y sabemos en este momento, en el momento de hacer el diagnóstico en 2014, que el 30% de la población no tiene acceso a la atención debido a razones financieras. El otro gran problema, y Guatemala desafortunadamente les puedo decir que es la línea amarilla más baja de todo el gráfico, es el gasto público como proporción del Producto Interno Bruto. Sabemos que en promedio en América Latina es alrededor del 3.7%, que es muy bajo, y lo más importante es que hace 20 años era del 3%, o sea que el progreso de la inversión de dineros públicos para financiar la salud no ha aumentado significativamente. A esta velocidad, si queremos alcanzar el 6% que es recomendado por la OPS de financiamiento de dineros públicos a la salud,
nos tomaría un promedio de 80 años para llegar a ese objetivo. Siguiente. Siguiente, más. Ok. Próxima. No, ahí está bien. No, lo anterior. Pero entonces, ¿cuáles son? En esta gráfica hemos puesto en puntos los diferentes modelos de financiamiento que son en la mayoría de los países mixtos. Es decir, alguna parte es seguridad social, alguna parte es el Estado, alguna parte son diferentes sistemas de seguros privados de salud. En el eje horizontal vemos la proporción de países que los servicios de salud son más pagados por financiamiento de los servicios nacionales de salud, y en el eje vertical vemos en los países en donde hay una importante contribución de la seguridad social. Y lo que se sabe, y el análisis que se hizo previo al desarrollo de la estrategia, es que al menos 2/3 partes del gasto total en salud en los países de Latinoamérica es gasto de dineros públicos. Siguiente. Y aquí llegamos entonces, después de ese diagnóstico, a lo que se propone en la Estrategia Universal de Salud Universal. Siguiente. Vemos, esto viene, como les mencionaba, empezamos en el punto de Alma Ata, pero han habido una extensa cantidad de análisis cuantitativos y cualitativos con respecto a los modelos que se han implementado, no solo en Latinoamérica, sino en otros países, y aprender de la evidencia que existe con respecto a qué es lo que mejor, o cuál es la mejor inversión para los países. Y de aquí aparece el desarrollo del concepto de la cobertura universal de salud. Hay por supuesto los informes mundiales de salud de la Organización Mundial de la Salud, pero también está el concepto de cobertura y acceso. El acceso a la salud, ¿por qué hacemos la diferencia? El acceso es la capacidad de un individuo de utilizar los servicios de salud. La capacidad de ese individuo de utilizar los servicios de salud implica que esos servicios tienen que estar adaptados socioculturalmente a las necesidades individuales de cada miembro de la sociedad. Y la cobertura es la capacidad del sistema de proveer todo lo que se necesita para responder a las necesidades de salud de la población, toda la población, es decir, infraestructura, recursos humanos, medicamentos, etc. La cobertura por sí sola no es suficiente. Por supuesto que necesitamos tener todos los recursos necesarios para responder a las necesidades de salud de la población, pero se necesitaba un componente muy importante que es el acceso, y es la capacidad de los individuos a utilizar esos servicios. Entonces, y eso es la estrategia regional, que es el último documento que sale en la gráfica. La próxima. Entonces, basados en este diagnóstico, los desafíos es encontrar modelos de atención que pueden proveer una salud integral, oportuna y de calidad para los individuos cuando la necesitan. Es un modelo de atención que no es una medida que le sirve a todos los países. La estrategia es muy clara en aconsejar a los países que utilicen o que aprendan o que se desarrollen las estrategias basadas en la experiencia histórica socioeconómica de cada país. El segundo desafío es cómo reducir la segmentación y la fragmentación para disminuir las inequidades y aumentar las eficiencias en los sistemas. Que el tercer desafío es la reducción de la ineficiencia. El cuarto sería la falta o la limitada protección financiera de los usuarios de salud. Y el quinto problema, que es un problema muy importante, es la baja prioridad fiscal que se le dan en los gobiernos todavía para sostener y financiar la salud. Más importante que existe en la región en salud, y está conformado por todos los ministros de salud de toda la región. Las estrategias que se presentan allí son discutidas en detalle, y que ustedes se imaginan, las agendas de ciertos países están muchas veces en contraposición mutua, y en este caso en particular, según me cuentan los que participaron, hubo mucho drama, y cuando finalmente fue adoptada por todos los países, incluidos los países como Estados Unidos y Canadá. Esta resolución resuelve aprobar
la estrategia que estamos presentando y busca insta a los Estados miembros a tomar acción teniendo en cuenta el contexto y prioridades nacionales y le solicita a la OPS, a la directora de la OPS, a desarrollar acciones y herramientas para apoyar la implementación de la estrategia. Próxima. Los objetivos generales de la estrategia son el de articular las condiciones que permitirán a los países orientar y evaluar sus políticas y medir el progreso hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Reconoce que cada país tiene capacidad de definir su plan de acción, teniendo en cuenta el contexto local y los retos futuros que estén enfrentando. Y sitúa esta estrategia a la región de las Américas en una posición mucho más avanzada que las otras regiones de la OMS con respecto a la agenda post-ODMs 2015 y la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en 3 regiones antes de venir a trabajar en la región de las Américas y les puedo garantizar que este tipo de análisis y este tipo de perspectiva que se le da a una resolución, yo no lo he observado. O sea que esto explica también porque las Américas siempre han estado mucho más adelante, son el estudiante bueno de la clase de la OMS. Siguiente. Lo que es fundamental aquí es que es el concepto de cobertura y de acceso universal que han sido cristalizados. Y la cobertura universal, como lo dice la doctora Margaret Chan, que es nuestra actual directora general de la OMS, es el concepto más poderoso que la salud pública tiene para ofrecer. Desde Alma Ata, esto es el concepto seminal más importante que hemos desarrollado. La siguiente. La cobertura universal en salud significa que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad cuando los necesitan y sin sufrir dificultades financieras que los empobrezcan para obtenerlos. Siguiente. El acceso universal a la salud y la cobertura universal busca que todas las personas y las comunidades tengan acceso sin discriminación, que sean servicios integrales de salud adecuados, oportunos, de calidad y determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades sentidas de la población, así como utilizando medicamentos y tecnologías de calidad, seguros, eficaces y accesibles. A la vez se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios en dificultades financieras, en particular a los grupos más vulnerables de la población. Siguiente. Quiero brevemente mencionar que el valor central de esta estrategia es el concepto del derecho a la salud, y lo mencionó la doctora Gilia justo antes en la introducción con respecto a las palabras de Martí, y este es el fundamento de base de esta estrategia. Estamos retomando el derecho a la salud como eje fundamental de una estrategia de cobertura de salud universal. Siguiente. Los 4 ejes, voy a ver muy rápidamente. Siguiente. El primer eje estratégico es ampliar el acceso equitativo de servicios de salud integrales de calidad centrados en las personas y comunidades. Se busca avanzar en el acceso universal de servicios universales de una manera de ampliación progresiva, identificando las necesidades de la salud insatisfechas, mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel, y eso es lo que estamos hablando hoy, el tema principal, que es el modelo incluyente de salud, dentro de un sistema articulado de redes integradas de servicios de salud. Por supuesto, el trabajo en inversión en los recursos humanos, que son los grandes olvidados en la salud, en los sistemas de salud, aumentando las oportunidades de empleo y particularmente en áreas subatendidas. La segunda línea estratégica es fortalecer la rectoría y gobernanza. Yo creo que el viceministro va a ilustrar la operacionalización de lo que la estrategia dice en el modelo de Guatemala. Los mecanismos formales de participación social deben ser establecidos con unos sistemas claros de rendición de cuentas, fortaleciendo las funciones de salud pública, los marcos legislativos y de regulación de todos los organismos, y establecer las metas y objetivos nacionales y una definición de planes de acción. Eso es lo que significa aumentar la capacidad rectora de salud pública, sobre todo por los ministerios de salud. La línea estratégica 3, la siguiente, es aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia y avanzar hacia la eliminación del pago directo. Como les había mencionado, el 6% como proporción del Producto Interno Bruto es un número de referencia. En la promedio de la región todavía nos falta mucho para llegar allá. Algunos países ya lo han sobrepasado. Aumentar el espacio fiscal de salud
pero al mismo tiempo aumentar la eficiencia del gasto público para reducir las desigualdades, racionalizar los productos y la introducción de las nuevas tecnologías y sobre todo, y más importante, avanzar hacia la eliminación del pago directo que implica una protección financiera y avanzar hacia mecanismos mancomunados solidarios. Finalmente, la última línea estratégica es fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de salud. Ese es el reconocimiento de que la salud no está aislada, que la salud está íntimamente relacionada con todos los otros elementos de desarrollo humano, y la que busca esta línea estratégica es aumentar el liderazgo que tiene la salud pública, los ministerios de salud, en establecer las alianzas estratégicas para darle respuesta a esos determinantes sociales de salud. Ejercer el liderazgo del ministerio e implementar planes y programas y proyectos para facilitar el empoderamiento de las personas y de las comunidades con respecto a la salud de ellos mismos. Finalmente, quisiera hablar sobre la perspectiva, y voy a usar primero el ejemplo de Uruguay, cuando se adoptan los elementos que se proponen dentro de las líneas generales de esta estrategia, se pueden tener impactos significativos y rápidos. Y aquí estamos observando el aumento de la inversión pública en salud y la disminución del gasto, disminución del pago directo en Uruguay. Lo que estoy diciendo de nuevo es que aplicando la mayoría de los ejes que se proponen aquí, se pueden tener resultados rápidos y visibles en cada país. Finalmente, la próxima, en la perspectiva que vamos a hablar, que estamos en la Agenda 2030 y pensamos que la estrategia que propone la región se acomoda muy bien a la nueva Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el ODS 3 que ven ahí está directamente relacionado con todos los otros objetivos o con la mayoría de ellos, y sobre todo con el objetivo 1 de la reducción de la pobreza, en donde la idea fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás en el desarrollo. Finalmente, con esto creo que finalmente estamos muy bien equipados con una estrategia como esta en la región de las Américas para confrontar la Agenda 2030. Y quiero agradecerle a la doctora Sonia Quesada, que trabaja en mi equipo en servicios y sistemas de salud, quien puso esta presentación para mí, que estoy seguro lo habría hecho de manera mucho más articulada, mucho mejor que yo. Muchas gracias y esperemos, yo pienso que son tiempos muy interesantes, excitantes en Guatemala, porque nosotros en la OMS estamos convencidos que la aplicación o la implementación y la expansión del modelo incluyente de salud va a tener un impacto fundamental en los conceptos de acceso y cobertura universal en Guatemala. Y por eso estamos muy, muy complacidos de poder apoyar y poder estar en este momento trabajando en este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muy buenos días, vamos a tratar de ser breves para que todos podamos escuchar el resto de las ponencias, que son importantes. En la historia que decía, no es todo en realidad, porque en realidad en esa época no era político. Yo me volví político hasta el 2008. 2000 a la vicepresidencia, antes estaba en academia y era médico. Y no, el doctor Herrera no se había olvidado que yo estaba aquí, porque esta es mi casa. La Universidad de San Carlos es mi casa, aquí me gradué, soy graduado de la Universidad de San Carlos, aquí me siento porque aquí nací como médico. Y siempre he sido muy optimista y les agradezco muchísimo a ustedes. Con los hermanos cubanos me siento muy, muy cercano. Usted mejor sabe el cariño y aprecio que le tengo yo al pueblo de Cuba, a esa isla de Cuba, a la que he admirado toda mi vida. Porque yo viví en el siglo XX, en donde ustedes pusieron una marca enorme en la humanidad. Y tanto que siempre le decía, y al comandante y jefe le decía, que estamos o no de acuerdo con la Revolución Cubana, no importa, pero sabemos que Cuba, la Revolución Cubana, dignificó a la humanidad en el siglo XX. Todo el siglo XX... Como les decía, el siglo XX fue un siglo maravilloso, con grandes avances científicos, grandes conocimientos,
pero también muy cruel. 2 guerras mundiales, cismas tremendos, y los médicos hemos estado envueltos en esta parte histórica. Así que primero quiero saludarlos a ustedes, decirles que estaba muy cerca del pueblo cubano y del gobierno cubano y de la isla en el 96. Yo viví en Estados Unidos, viví cerca de 40 años en Estados Unidos. Y cuando se iniciaron las pláticas del presidente Arzú con el comandante y jefes con respecto a la presencia de Guatemala, de nuevo, y la relación de Guatemala y Cuba, que es una relación que no la podemos romper nunca, porque somos hermanos de verdad. Y lo digo en realidad porque los cubanos y los guatemaltecos, donde nos vemos, sentimos una atracción especial que nos hace unos hermanos profundos. Pero les decía que en ese año yo viví en Estados Unidos y el presidente Arzú con el vicepresidente Stein, que en esa época era canciller, comenzaron a trabajar para que Cuba y Guatemala se enlazaran de nuevo. Pero claro, la prensa, los editorialistas, como les decía, vienen los comunistas y las células comunistas en Guatemala, y comenzaron a hacer una propaganda tremenda. Entonces Arzú me llama y me dice: como vos sos medio gringo, venite para acá y ayúdame para que neutralicemos la opinión. Le dije: bueno, con mucho gusto, como medio gringo vengo. Y comenzamos las pláticas con el comandante Fidel Castro, y un 1 de mayo, en el 96, estuvimos con él y se comenzó a establecer esta bondad y esta fraternidad que tenemos el día de hoy. Así es que vamos a celebrar eso, que es importante. El tema de hoy lo sentí un poquito largo cuando dijeron lo que iba a hablar. Voy a tratar de sumarizar y de mostrarles y decirles que yo básicamente soy una persona muy optimista. Creo que el mundo está muy bien. Cuando abrimos el periódico sentimos que la Tercera Guerra Mundial ya viene, todo el mundo matándose y las discusiones y que Trump y que no Trump, pero es la prensa nada más. Pero si analizamos el resultado final, el ser humano está mejor. Y hablo del planeta. Yo no me polarizo con países porque yo soy miembro del planeta Tierra y mi país es del planeta Tierra, que se ha dividido geográficamente por un montón de cosas, pero yo soy miembro del planeta Tierra. Y puedo ir donde se me da la gana, vivir donde se me da la gana, porque nací en el planeta Tierra. Entonces, partiendo de eso y haciendo un análisis de lo que es el ser humano está mejor, vivimos más. Los reportados de OPS dice vivimos más, vivimos mejor. Claro, hay inequidades, hay una serie de problemas, pero ahora el ser humano vive más, vive mejor. Tenemos control del cáncer, ya SIDA es una enfermedad controlable. Ya hay una serie de procesos que han pasado y hay que recapacitar lo que ha sucedido. Como médicos, la mayoría de aquí somos médicos, tenemos mucha sensibilidad social. No importa, somos de izquierda, derecha, en medio. El médico nace y estudia medicina porque tiene sensibilidad social, se preocupa por los demás, que es lo que nos hace ser médicos. Y yo siempre he dicho, con el perdón de todos los profesionales, mi esposa es abogada, pero digo, menos solo los médicos tenemos más sensibilidad social que todos ustedes, porque vemos el dolor, vemos a la persona, y eso no hay que perderlo. Y les decía que haciendo revisión del ser humano, recientemente mi hija para Navidad me regaló un libro de historia de la medicina fantástico. Les voy a dar la referencia después, porque es un libro de fotografías y datos históricos de la medicina en general. Y por primera vez veo la evolución médica en 5 etapas, que en realidad es lo que está pasando ahora y que nosotros como decanos tenemos que saber. Pero básicamente ellos dividen el nacimiento del ser humano, ahí nació la medicina. ¿Cuándo nació? No sé, fue un montón de siglos antes de Cristo, pero fue Adán y Eva, no sé qué pasó, pero el primer ser humano cuando nació necesitaba un médico, porque tenía tos, tenía dolor de estómago, tenía que respirar, tenía que tener médicos. En su forma primitiva, dividen ellos del nacimiento del ser humano hasta el año 700, en donde las influencias y las civilizaciones grandes fueron 5 civilizaciones grandes: los babilonios, los egipcios, los chinos, los hindús y los mayas. Desafortunadamente no tenemos mucha información maya y tenemos que trabajar mucho antropológicamente en sacar la información que los mayas tenían. Eran las 5 civilizaciones que formaron y modularon el conocimiento griego de la medicina. Hipócrates recibió esa información, se la pasó a Galeno, al mundo romano, y ahí la medicina pasó en la segunda etapa, del año 700
al año 1800. Es una etapa grande que se le llama el renacimiento de la medicina. Comenzaron a organizarse la anatomía, la fisiología, todo lo demás. De 1800 a 1900 vino un área de especialización. Comenzamos ya a seleccionar los cirujanos, que fueron los últimos que nos metieron a la medicina. Los cirujanos éramos barberos y éramos técnicos, nos consideraban médicos de segunda clase. Pero afortunadamente el cirujano entró y se comenzaron a formar las especialidades en la tercera etapa. Luego, de 1900 a 1960, con la industrialización y la comercialización y toda la parte capitalística que hubo en la humanidad, se formó la cuarta etapa, que hubo muchos avances en farmacología, en una serie de investigaciones, conocimientos. En el 61 yo entré a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Entonces coincide con mi entrada a la Escuela de Medicina y viví ese jalón tan fuerte que hubo en el conocimiento de la medicina. Entonces, para hacer resumen de ese crecimiento tan enorme, nosotros como decanos tenemos que hacer una recopilación de esa información y luego esa información pasarla al estudiante, para que el estudiante y la persona que está en ciencias de la salud, y eso incluye enfermería, fisioterapia, nutrición, lo que esté en la salud, se proyecte a la sociedad en una forma constructiva, equitativa y justa, que ahí es donde está el problema. Conocemos mucho, tenemos mucho, pero no es para todos. Yo siempre decía cuando estaba en el gobierno, no me cansaba de decirlo, hay 5 principios básicos que no tienen política, no tienen partido, no tienen izquierda o derecha, que son principios básicos del ser humano. Primero, la comida. Segundo, salud. Tercero, educación. Luego, vivienda. Somos muy débiles, tenemos que tener una casa, si no nos morimos en la calle. Y quinto, la libertad del ser humano de ir donde quiera y decidir lo que quiera hacer con él mismo como persona. Esos 5 principios tienen que estar fundamentados en la formación de una sociedad. Y el médico es el eje central para ese tipo de distribución. La salud no es el Ministerio de Salud, y era lo que platicábamos. El Ministerio de Salud es parte de ese componente social. Y los gobiernos y los políticos que tienen que existir, aunque mucha gente no los quiera, los políticos tienen que existir porque son los que hacen los lineamientos, pero estoy hablando de políticos honestos, políticos que están preocupados por su población y por los seres humanos que nos rodean. Entonces esa capacidad de liderazgo son los que tenemos que tener. Y creo que la Revolución Cubana, cuando yo dije esa humanización, fue lo que hizo. Un siglo XX con muchas injusticias, vino alguien y dijo, señores, no es así. Tenemos que dar los beneficios del conocimiento a la mayoría. No podemos tener muchos millonarios y pocos, y que todos seamos millonarios. Y desafortunadamente en las sociedades, en la inequidad que existen, hay muchísima. En Guatemala tenemos gente con mucho dinero, pocos con mucho dinero y muchos con poco dinero. Y ahí es donde se ve la realidad que está sucediendo en nuestros países, y eso pasa en todo el mundo. Y regresando, el modelo médico, en ningún lado hay un modelo médico perfecto, no existe. Sin embargo, hay modelos que sí estabilizan y benefician a la mayoría de personas, que es lo que tenemos que lograr. Una clase media, que hayan pocos millonarios y pocos pobrarios, les digo, que hayan pocos pobres y pocos millonarios, que estemos en medio y los de en medio seamos la mayoría, en donde tengamos salud, educación, comida, vivienda y libertad, que es la base que tenemos que enseñar. Como decanos de medicina, como educadores, tenemos que inyectar a los estudiantes ese conocimiento. Ahora, el problema es que del 60 para acá, el conocimiento es enorme. Créame que es enorme. Y para que un estudiante pueda aprender y ver todo esto, necesitamos metodologías especiales, pero que ya las tenemos. Tenemos ahora sistemas de comunicación muy buenos, tenemos un aprendizaje que tenemos que cambiar. Ya no más conferencias, ya no más catedráticos que se aburren contando la misma historia por 20 años. Tenemos que hacer educación dinámica. Ya la gente joven lo necesita, porque hay tanta información que el estudiante tiene que capturar esa información rápidamente. Yo en una conferencia de media hora o una hora no puedo dar toda esa información.
tengo que estimular al estudiante para que él busque esta información, que ahora es rápida. Ahora con el Google puedo verlo, yo no tengo que ir a la Británica a buscar. Cuando yo necesito algo, solo le digo a mi hija, mírame en el Google tal cosa. Ya no tengo que ir a la biblioteca a buscar 10 libros, sino que hoy tenemos una información muy rápida. Entonces la educación ha cambiado, pero tenemos que cambiar los viejos, nosotros, porque la gente joven ya necesita un modelo de educación más dinámico. Tenemos que mantenerlos alertas, estimulados. El estudiante tiene que estimularse para poder estudiar más y mejor. Pero tenemos que buscar a ese mundo justo. Ahora la medicina, que se ha llenado tanto, ha fallado con la parte de prevención. Hemos tenido enfermedades infecciosas, lo hemos controlado, fiebre reumática, yo opero un montón de reumáticos aquí que no deberían de existir, ateroscleróticos porque no hemos dado una correcta vida saludable. Todo el mundo le encanta comer tostones y un montón de cosas grasosas. A mí me encantan los tostones del embajador, pero tengo que comer tostones para hacer ejercicio y hacer otras cosas para mantener mi ritmo de vida. Pero les digo, pero mi especialidad es la consecuencia de lo que hemos fallado, que decía OPS, que no hemos ordenado el sistema. Voy a tratar de finalizar porque hay muchos que quieren platicar, pero recientemente me hacían 2 preguntas. Estuve junto con una serie de personas que me preguntaban ¿cuál es el problema más grande ahorita en la humanidad? Y en Guatemala principalmente vemos el periódico, nos preocupa que el presidente dijo, que no dijo. ¿Cuál es el problema más fuerte que tiene Guatemala ahorita? El Congreso se está peleando. ¿Por qué nos estamos peleando? Por la polarización. Hemos llegado a una polarización espantosa. Por ejemplo, ¿qué hacemos para la polarización? ¿Cuál es la solución para parar esa polarización que existe en el país? Para mí, yo soy simplista y optimista, es muy fácil. La educación, la academia. La academia es la única tabla de salvación de nuestras sociedades. Somos de los pocos, que no puedo decir 100%, pero los pocos que hemos mantenido cierta limpieza moral y cierta fortaleza humanística. Y medicina es la más fuerte. El médico, y se lo digo a mis estudiantes, y Homero me ha escuchado que se lo digo a mis estudiantes, siendo médico tenemos la obligación moral de ser dignos, de ser profesionales respetuosos, de ser estudiosos, de no ser mafiosos, de ser dignamente representativos de una gran profesión. Pero lo tenemos que hacer todo el tiempo, estemos solos, estemos acompañados, tenemos que mantener esa dignidad. Y el médico es el que más cerca está a dar ese modelo. Nosotros como decanos tenemos que influir eso en nuestros estudiantes, que sean dignos, fuertes, humanistas. Y aún con toda la tecnología, yo les decía a mis estudiantes, ¿ustedes creen que el decano va a ser un robot dentro de 15, 20 años? No podemos. Es humanos trabajando con humanos. Yo voy a usar robots y máquinas que probablemente no se han inventado, pero voy a seguir siendo humano. Voy a seguir platicando con mi paciente, le voy a preguntar, voy a estar preocupado y voy a pelear muy fuertemente por una justicia, una dignificación y la humanización que aprendimos de la Revolución Cubana. Muchas gracias. La verdad es de que da gusto oír al doctor Espada, especial amigo. Y doctor, no es que lo haya olvidado, lo que pasa es que lo tenía a mi izquierda, cerca de mi corazón. Realmente con el doctor Espada hemos entablado una estrecha amistad. Creo que es un estadista, tiene la experiencia de haber sido vicepresidente de la República y tiene la visión que nosotros compartimos de hacia dónde tiene que caminar Guatemala. Creo que nosotros los guatemaltecos, como lo mencionaba ayer en la actividad académica, tenemos que buscar nuestro propio camino de desarrollo. El modelo cubano es magnífico, los resultados son innegables y nos sirven a nosotros de estímulo, de inspiración para decirles a los jóvenes, porque realmente son los jóvenes los que tienen que tomar las riendas de este país, que sí se puede. Nosotros, como decía muy bien el doctor Espada, vemos una sociedad muy polarizada, una sociedad muy fragmentada. Y si uno habla con los
alumnos, con los jóvenes, pues a veces se sorprende de que ellos realmente están ensimismados en otras cosas, que puede ser mucho de la tecnología, pero no realmente pensando en el proyecto de nación que se tiene que hacer. Y dentro de las metas que se pretendían para los próximos 10 años, estamos hablando 2006, 2015, la meta 17 es muy clara. Dice, el 80% de las escuelas de medicina deberíamos, y aquí nos incluimos todas las facultades de medicina de nuestro país, haber reorientado nuestra formación hacia la atención primaria en salud y las necesidades de la salud comunitaria. Nuevamente regresamos al concepto de comunidad. La meta 18 nos dice el 80% de las escuelas de las ciencias de la salud deberíamos haber adoptado programas específicos para atraer a estudiantes de poblaciones subatendidas. Les quiero contar que es política de la universidad la apertura de centros universitarios regionales. Ya tenemos en todos los departamentos un centro universitario. Tenemos 7 carreras de medicina de la Universidad de San Carlos. Por supuesto que están algunas en sus inicios y todavía adolecen de algunas deficiencias, pero la idea es de que la gente de la localidad sea capacitada, adquiera las competencias para trabajar en la localidad. Que una persona que vive en el extremo más norte de nuestro país no tenga que viajar a la capital para formarse como médico, entendiendo también de que no solamente se necesitan médicos, se necesitan técnicos en atención primaria, se necesitan enfermeros, se necesitan promotores de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto es importante de que cumplamos con estas metas. En la Facultad de Ciencias Médicas estamos desde la readecuación curricular, que fue en el año 2005, replanteándonos el modelo de enseñanza. Y nuestro modelo está basado en competencia. ¿Qué es una competencia? Una competencia es tener los conocimientos, tener las habilidades, pero también ser. En ese sentido, tenemos que darle esa identidad a nuestros alumnos. Saber conocer, saber hacer, pero también saber ser. Que ellos se empoderen de esa responsabilidad que tienen con el pueblo de Guatemala. Muchos de nuestros alumnos, cuando llegan a los hospitales o aún a los últimos años de su práctica, todavía no han hecho esa reflexión, que es el pueblo quien les está pagando la carrera, que tienen una responsabilidad ineludible con ese pueblo de Guatemala, que no se pueden oponer ni negarse a atender al más necesitado, que si hay que ir, hay que ir, que si tenemos que ir a las regiones más remotas, lo tendremos que hacer, porque si no, no vamos a cambiar ese modelo tradicional. Entonces, este es simplemente un ejemplo de cómo podría ser una competencia en donde, en cuanto a conocimientos, buscaríamos promoción de la salud, la atención no dentro de la institución, no en el hospital. No queremos que el paciente llegue al hospital, queremos que las brigadas de salud lleguen a la comunidad, lleguen al hogar, que sea la misma comunidad la que genere su modelo de salud. Conocer cómo funciona la red de servicios de salud, eso es fundamental. Los sistemas de referencia y contrarreferencia, saber en qué momento referir a un paciente que requiere una atención más especializada. Conocer los ciclos de vida individual y familiar, entender a la comunidad, por qué de sus costumbres, por qué de sus creencias, por qué ese rechazo tradicional a la atención institucional, llamémosle así. A mí me llama mucho la atención ese ejemplo que lo ha dado la señora ministra, de que aunque hayan médicos y hospitales donde la atención es gratuita, en la comunidad las personas prefieren ir con la comadrona, que tal vez les va a cobrar porque ellos también de eso viven, ¿no? Que será pagado con una gallina, con una docena de huevos, yo no sé, ¿verdad? Ellos ya con maíz, no sé, ¿verdad? Pero ¿eso qué nos está indicando? ¿Eso idea de qué nos está dando? De que la comunidad no confía en el sistema tradicional e institucional y que prefiere pagar y dar de sus recursos a obtener una atención que es gratis. ¿Por qué? Porque hay un rechazo, hay una barrera cultural que nosotros, los que entre comillas sabemos, deberíamos de romper, hacernos más accesibles a las creencias de la población.
Habilidades como por ejemplo, ¿para qué? Para ampliar la capacidad de resolver problemas a nivel local, aplicar conocimientos en las diferentes disciplinas del saber, promover en la comunidad el autocuidado de la salud, de acuerdo a las enfermedades prevalentes. El día que conversábamos con el señor embajador, me comentaba de que en Cuba un médico tiene una manzana, le llamamos aquí, o 4 cuadras, no sé cuál es, tiene un sector. Y si por ejemplo la señora Jiménez, que padece de la presión arterial, no se ha asomado en esos días, pues el médico en la tarde, después de dar consulta, lo que hace es agarra su equipo, su mochila, no sé, y se va a buscar a la señora Jiménez a ver qué le está pasando. ¿Será que se le subió la presión? ¿Dónde está el problema? O sea, un barrido a nivel local. Ayer también nos planteamos de que Guatemala pues tiene condiciones de desafío especiales. La ser inaccesible las vías de comunicación, ¿verdad? Eso es importante. Otro es el idioma. No es lo mismo una población en la que todos hablan el mismo idioma o tener que enfrentarse a diferentes lenguas y dialectos dependiendo de la región donde se esté trabajando. Son desafíos que debemos buscar el mecanismo para superarlos. ¿Qué otros desafíos? Romper con ese modelo biologista, curacionista. El Hospital Roosevelt, que es un hospital escuela donde yo me formé, también el doctor Espada estuvo en el Hospital Roosevelt, es un hospital que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial. La calidad de los médicos del hospital pues, es de lo más excelente, hay especialistas y subespecialistas, pero ese hospital se construyó en un modelo curativo en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y ese modelo no lo hemos logrado romper. Lo mismo pasa con los redes hospitalarias de atención de servicios de salud. Otra es la centralización de la práctica de aprendizaje en los hospitales. En los hospitales existe la ciencia, pero no solamente en los hospitales. ¿Por qué nuestros alumnos todavía tienen ese concepto de que en el hospital es donde van a ir a aprender? Cuando debieran de aprender ahí en la comunidad, en el puesto de salud. Y eso es más importante aún que ver cómo un subespecialista hace un procedimiento en el área hospitalaria. La ausencia de un enfoque de promoción de salud y prevención de la enfermedad a nivel individual, familiar y comunitario. Y la carencia de la formación integral con perspectivas humanas. Bien lo decía el doctor Espada, la medicina es una carrera profundamente científica, pero es una carrera profundamente humanística. El médico que pierde la visión de esa dualidad es un médico que no se va a identificar con las necesidades de los demás. Bueno, entonces cualquiera de todos estos planteamientos que he expresado, si se dan cuenta, es compatible con el modelo incluyente de salud. Como lo decía, desde el año 2005 esta facultad se replanteó qué estábamos haciendo con el currículum de medicina. Y se contemplaron en esta readecuación curricular, que fue producto de mucha discusión. Al final logramos consensos, fueron años de trabajo en conjunto con todos los docentes. Se contemplaron, por ejemplo, ejes transversales, que quiere decir que van a lo largo de toda la carrera, desde el primer año hasta los doctorados. Ejes comunes como por ejemplo la ética, la interculturalidad, el género y el ambiente. Y se implementó un perfil, como les decía, basado en competencias. Luego, en el año 2014, fue aprobada la reestructura académica administrativa, que es la matriz que le da vida a esta readecuación curricular y que nos permite avanzar a través de estos ejes. Quiero contarles, como algo muy satisfactorio, ya lo he dicho anteriormente, que también nos hemos replanteado lo que es la extensión. La extensión es cómo le devuelve la Universidad de San Carlos al pueblo, lo que el pueblo ha invertido en extensión. Y estamos trabajando muy intensamente en el ejercicio profesional supervisado multidisciplinario, en donde estamos apoyando localmente a las necesidades de la población. Para esta cohorte, que es nuestra segunda cohorte, después de muchos años, les quiero contar que la Facultad de Medicina está llegando a las áreas de más necesidad, a los municipios más pobres del país, en Huehuetenango, en Quiché, en Alta Verapaz y en Sololá. Ya teníamos años y hasta ahora lo estamos retomando otra vez.
Ahora tenemos médicos especialistas en San Gaspar, Chile, en Santa Bárbara, como les mencionaba ayer, ¿verdad? En Colotenango, que son los municipios más pobres del país. Pero ese esfuerzo no se tiene que quedar de una manera individual, sino que nos tenemos que poner de acuerdo con las autoridades del ministerio para que el esfuerzo no se duplique, sino sea un esfuerzo colaborativo en donde nosotros logremos los fines que perseguimos. Así que muchas gracias. Bueno, ahora por agenda me correspondería a mí, pero yo estoy segura que mis compañeros coinciden conmigo en que, porque los he visto asentir, los he visto felices, porque definitivamente hay una consonancia muy importante entre las ideas, entre los mensajes trasladados por el panel, con la visión salubrista y con el modelo de atención en salud desarrollado por Cuba durante muchos años, ¿no? Y no a veces todos nuestros cooperantes que trabajan el 75% en el primer nivel de atención aquí en Guatemala, en más de 100 puestos de salud, en CAIN, encontramos aún, y sabemos, entendemos por qué no lo encontramos, esa consonancia entre la política que está defendiendo, diría yo, con mucha inteligencia, paciencia, pero también con prontitud el Ministerio de Salud Pública de Guatemala, y nuestro deseo de salvar esa brecha que significa la no accesibilidad a los servicios de salud de una parte importante aún de la población. Por eso yo pienso que le debo ceder la palabra, ¿verdad?, a nuestro viceministro, al doctor Verdugo, porque la conferencia nuestra es el resultado del estudio de todos los colaboradores cubanos en el Consejo Científico de la Brigada. Solo informarle que nosotros tenemos 93 profesores titulares y auxiliares en la Brigada Médica Cubana y otro tanto profesores e instructores, y que tenemos más de 17 especialidades médicas, pero el 60% somos especialistas del primer nivel de atención en salud. Y a veces nos reímos porque, sobre todo cuando el decano nos decía que cuando el estudiante llega al hospital, nosotros fuimos una generación que tuvo ese mismo problema. Tuvimos detractores, profesores detractores a nivel hospitalario de la atención primaria en salud. Pero como había una voluntad política del gobierno cubano, se impuso una política que defendió el médico y la enfermera de la familia como la puerta de entrada al sistema de salud para lograr la prevención, es decir, una medicina no dirigida al daño, sino a la prevención, a la promoción de salud altos como los que se conocen, pero también ha permitido un sostenimiento económico del sistema de salud, porque si usted logra atender el 80% de los problemas de salud a nivel comunitario, pues disminuyen los costos en salud. Y eso, para un país pobre y bloqueado como lo es Cuba, también tiene una alta significación.